¿Cómo están todos? Bienvenidos a un podcast más con nosotros. Doctor, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, pues voy a estar conversando sobre un tema importantísimo y no te quiero empujarnos. Cuéntame, ¿Está bien? Aquí para todos. ¿cómo es hoy? Hoy vamos a hablar algo que no se ha mencionado mucho y no se le ha dado la importancia que debe tener, que es justamente el protagonista, primero de la parte metabólica nuestra, inmunológica nuestra y muchas otras funciones importantísimas y que parece mentira, pero está dentro de nuestro intestino, que es la microbiota. Tal cual, sí. Bueno, pues un saludo cordial a todos. Bienvenidos que estén escuchando, bienvenidos. Espero que este podcast pues sirva de mucho. Y que principalmente pues logren incrementar sus conocimientos y de una forma u otra pues adquirir aquellas herramientas que nos van a ser útiles tanto como para la parte pues de atención a nuestros pacientes terapéutica como también a la prevención, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de este tema tan importante como tú lo has dicho, Carlos, y que más allá de importante para la parte pues del metabolismo, como tú muy bien has indicado, y también la inmunología, también pues sirve mucho, más que todo en la cuestión pues de la correcta salud del aparato digestivo y para de esa manera pues preponderar que nuestros órganos detoxificantes a la cabeza pues el hígado y los riñones puedan suplir y puedan cumplir todas sus funciones de manera adecuada. Acá tenemos un protagonista muy importante de conversar muy poco al día de hoy, que es justamente la microbiota. Para los que no saben qué es la microbiota, en tus palabras, no me digas, ahora se entendí. ¿Qué es la microbiota y de dónde nace esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de esta partecita de nuestro cuerpo? Perfecto. Interesantísima pregunta, Carlos. ¿Qué es la microbiota? Bueno, la conceptualización básica de la microbiota podríamos resumirla en el simple hecho de que dentro de nuestro organismo existe un múltiple acúmulo o colonias de bacterias, virus, hongos, microorganismos, los cuales se mantienen no solamente en el tubo digestivo, sino también pues en órganos muy importantes de nuestro cuerpo que sirven incluso como barrera inmunológica, como por ejemplo la piel, dentro de la cual nosotros sabemos que existen, al día de hoy se han estudiado un sinnúmero de microorganismos, los cuales se encuentran ahí cumpliendo una función específica. En este caso, la parte más importante cuando hablamos de microbiota es referir sobre lo que es el sistema digestivo, ¿no? Un conjunto de órganos de distintos tipos de tejidos, los cuales están diseñados justamente para sintetizar, degradar y metabolizar todo lo que pues, consumimos en nuestra dieta diaria y también todos aquellos productos de hábitos de consumo nocivos que al día de hoy se encuentran pues, tan a la orden del día, ¿no? Entonces, dijimos una palabra muy importante: sintetizar, degradar y metabolizar. Varias palabras muy importantes, ¿no? En este caso tres, que son las funciones principales del tubo digestivo. La microbiota es ese conjunto de microorganismos que se encuentran presentes específicamente en nuestro tracto digestivo y que ayudan a degradar distintas sustancias químicas que nuestro cuerpo no puede realizar de manera automatizada, ya sea porque no cuenta con las enzimas necesarias para realizarlo o porque simplemente son sustancias con macromoléculas muy grandes, las cuales no se logra degradar al punto de llegar a una microscopía apta para ser asimilada por nuestro tubo digestivo, por nuestros enterocitos, nuestras células digestivas. Entonces, la microbiota es un conjunto de microorganismos que se encuentran presentes en nuestro tracto digestivo y que perpetúan y ayudan a que pues, se desarrollen distintos procesos de síntesis y metabolismo de los nutrientes. Además de eso, cumplen una función también reguladora y tiene mucho que ver con un papel fundamental en el ámbito inmunológico. Nuestro sistema inmune, pues, se desarrolla justamente a partir de esta síntesis, esta degradación. Y cuando existen alteraciones en nuestra microbiota, también puede existir alteraciones en no solamente en la salud digestiva de los pacientes, sino también en su salud y en su fisiología normal, ¿no? Quiere decir que pueden aparecer síntomas y enfermedades. Entonces, es una situación muy importante a la cual se le debe después prestar la atención que amerita, ¿no?
Ahora, hablando de microbiota, bueno, ya la tenemos clarísima de qué se trata, eh, pero ¿de dónde nace esto? ¿De qué momento uno empieza a desarrollar esta parte que asumo que está dentro de tu adicción, que está comentando? ¿Sí? ¿A partir de qué edad empiezas a desarrollar esto? ¿Y a partir de qué edad quieres que darle mantenimiento a esto? Ok, importantísimo saber desde qué edad tenemos que nosotros comenzar ya no solo para la parte preventiva, sino también a darle el cuidado que amerita, ¿no? La microbiota como tal y la correcta salud de nuestro sistema digestivo. En la etapa neonatal, cuando nuestros cuerpos se encuentran en formación, cuando nuestra mamá se encuentra en estado de gestación, nuestro órgano se está formando, que principalmente se desarrolla entre los primeros trimestres de la gestación. Ya comienza un desarrollo en el cual no existe todavía una degradación completa, porque pues usualmente la dieta de la mamá que se encuentra en el periodo de gestación está desarrollada para que el feto pues, no sufra ningún tipo de injuria, de enfermedad, ningún tipo de daño a nivel orgánico, y por lo tanto se adapta a la nutrición que debe recibir una mujer en periodo de gestación o una mujer que no se encuentra en periodo de gestación. Así también varía cuando ella se encuentra en periodo de lactancia. Entonces, con esa base fundamental, nosotros podemos saber que durante la etapa de formación ya existen ciertas bacterias que están como huéspedes, habitando y preparando todo el tracto digestivo para que ese producto que en posteriores meses, en posteriores días o semanas, dependiendo del periodo de gestación de cada mujer, esté preparado pues para no solamente enfrentarse al medio ambiente, sino para que también los alimentos que va a comenzar a consumir a partir de su nacimiento, incluida la leche materna, tengan una degradación correcta y por lo tanto ese metabolismo se desarrolle y crezca de manera normal. A partir de los 6 meses que ya comienza la alimentación parenteral, se dice que la microbiota gastrointestinal se encuentra ya prácticamente completa. Por lo tanto, la microbiota, la prebiota y la probiota de los pacientes tiene que ser siempre cuidada en la etapa pediátrica, ¿okay? Desde la etapa infantil. Siendo pues los niños, los pacientes pediátricos, los que más comúnmente se enferman con patologías que tienen que relacionarse justamente con la parte digestiva. Ahora, doctor, esto de que hablan de los anticuerpos tiene mucho que ver con la parte de microbiota. Es cierto que cuando tú eres pequeño, le dices a tu hijo, a un niño, algo, que mientras mandes del piso, que se revuelca, que come fósforo y te lo posas en la boca y la. Es verdad, esto de que está creando anticuerpos y está protegiendo a este menor para lo que se lo viene, ¿sí? O para futuras amenazas. ¿Es cierto o es falso? Hay personas que no lo hacen. Que solamente Sabes que sí, ha habido de hecho un debate muy interesante y al día de hoy se tiene ya la situación muy clara. Sí y no. Existen ciertos parámetros entre los cuales nosotros podríamos indicar que un menor que tiene contacto con el medio ambiente es un menor que está ganando defensa y autoinmunidad. Porque nuestro organismo, nuestro sistema de defensas tiene memoria. Cada vez que nosotros sufrimos de una infección, cada vez que nosotros nos enfermamos de algo, cualquier tipo de enfermedad o síntoma que tenga que ver con alguna incursión de microorganismos en nuestro cuerpo, ya sean estos bacterias, virus, terminan generando cierto tipo de memoria, dentro de el cual pues se desarrolla como satélites a nivel de nuestras células de defensa, las cuales reconocen para futuras reinfecciones con el mismo microorganismo y cuando estemos expuestos ante la misma bacteria, virus u hongo, nuestro cuerpo puede reconocerlo y luchar contra este microorganismo. Bueno, Carlos, la verdad es que entender cómo funcionan los microorganismos a nivel de nuestro cuerpo, de nuestro aparato digestivo, sin necesidad de hallar justamente uno de los principios básicos de por qué se encuentran ahí. Principalmente a lo que siempre volvemos incluso con los medicamentos y los esquemas terapéuticos a la hora de tratar al paciente, ya sea en la parte preventiva o curativa, las dosis. Igualmente funciona con la microbiota. Cuando estos microorganismos se encuentran equilibrados en una homeostasis y generando pues una correcta fisiología en nuestro paciente para mantenerlo sano en síntesis y no dar mucha vuelta, tienen que encontrarse en ciertos niveles. Cuando estos niveles sufren un desbalance, ya sea que disminuye o aumenta, sucede justamente pues o se desencadena la aparición de distintos síntomas, ya que comienzan a atacar al organismo, al propio tubo digestivo,
o a generar un sistema ese sistema de protección que se genera a partir de la microbiota empieza a fallar y los mismos cubos digestivos de nuestro tubo gástrico comienzan a dañar, lo que sucede con la gastritis. Existen pues microorganismos que deben encontrarse en nuestro tubo digestivo porque al degradar y sintetizar los nutrientes generan una barrera de protección a la pared interna de nuestro tubo gástrico. Cuando estas bacterias no se encuentran o se encuentran en niveles muy elevados, aumentados, empiezan a generar desbalance que generan que el mismo cubo gástrico que conocemos que es pues una estructura o un tejido ácido, comienza a dañar el tubo digestivo. Y este es el principio básico que se utiliza en las distintas enfermedades que son producidas justamente por desbalance de la microbiota, como por ejemplo las diarreas crónicas, la disentería, que al producir una liberación excesiva de líquidos por parte del tubo digestivo, también genera que en conjunto con la defecación también se eliminen estas bacterias que son útiles para pues, el correcto funcionamiento del tubo digestivo y por lo tanto la aparición de enfermedades y de aquí pues la necesidad siempre de regular la microbiota con medicamentos que justamente trabajen pues en función de recargar nuevamente ese conjunto pues de microorganismos que debe encontrarse de manera funcional y fisiológica en el cuerpo de cada paciente. Entonces, funcionan básicamente a partir de la cantidad en la que se encuentre. Cuando nosotros detectamos que un paciente tiene una microbiota disminuida, comienzan a aparecer síntomas y cuando pues se encuentra una microbiota aumentada, de igual manera comienzan a existir desbalances. Estas bacterias y estos microorganismos están diseñados justamente para no atacar al tubo digestivo y simplemente ayudar a degradar estas macromoléculas, como conversamos en la pregunta anterior, sin generar ningún daño a nivel de tubo digestivo, porque pues, prácticamente esta es su casa. Entonces digamos que actúan bajo un mecanismo de trueque, que si tú me das el hospedaje, yo vivo aquí y a cambio pues yo te ayudo a degradar, a sintetizar todo lo que tuviste que tocar. Eso no sería como una parásitosis. La parasitosis, el concepto básico de parasitosis es que un microorganismo se encuentre dentro de otro, viva en él y se alimente de lo que consume este organismo sin generarle ningún beneficio. En este caso estaríamos hablando más de una entidad, de un microorganismo saprófito, que su concepto, el concepto de esta palabrita media compleja es el hecho de vivir, de hospedarse en un lugar y generarle al mismo tiempo que este organismo le está dando exacto un hospedaje que es pues, un aspecto positivo, devolverle ese favor con algo. Y en este caso ellos nos devuelven a nosotros el hecho pues, de ayudarnos a degradar y sintetizar ciertas macromoléculas que por sí solos nuestro organismo no podría realizar. Ahora hablaste un poco de irregularidades en los excesos y en la disminución de microbiota, que tiene que ver eso con lo que también escucha, porque hasta hace algún tiempo se escuchaba sobre probióticos, alimentos, bullying, un poco de cosas más, pero también se escucha de prebióticos. ¿Cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos? Ya, el prefijo es muy importante, pro y pre. Usualmente sabemos que el probiótico es justamente por el microorganismo o un conjunto de situaciones que regulan el tubo digestivo o el cuerpo del paciente para que estos microorganismos se puedan desarrollar de manera pues correcta. Por lo tanto, un probiótico es justamente eso, una sustancia, un medicamento que puede generar en el organismo del paciente la aparición o el correcto funcionamiento de estos microorganismos. Mientras que el prebiótico es un medicamento, una sustancia o un microorganismo, incluso existen ciertos medicamentos desarrollados en base pues, a la estructura química, la de estos microorganismos, los cuales generan el ambiente adecuado para que se desarrollen los probióticos. Entonces suele trabajar en conjunto, ¿no? Esa es la principal diferencia entre ambos. Que uno prepara el campo, por así decirlo, para que haya pues, una correcta germinación de estas semillas, en este caso los probióticos, mientras que el probiótico como tal ya genera la aparición de los microorganismos, en este caso el saprófito. ¿Cuándo recomiendas utilizar uno y cuándo te recomiendas utilizar otro y en qué casos? Perfecto, muy buena pregunta. Los prebióticos deben ser utilizados como una característica preventiva. Deben de ser tomados, deben de ser principalmente recetados en pacientes que tienen algún tipo de antecedente en la parte del tubo digestivo, alguna enfermedad de curso gastroenterológico o que ya han sido tratados o que han pues sobrellevado este tipo de enfermedades, ¿no?
y de manera preventiva en pacientes sanos que no tienen ningún antecedente de este tipo. Mientras que los probióticos deben de ser administrados a un paciente solo cuando se encuentre una deficiencia de los mismos. Como por ejemplo, justamente hace unas 2 preguntas atrás, lo de las enfermedades de curso, las enfermedades que cursan con deshidrataciones muy severas, como por ejemplo la disentería, la hepatitis y demás enfermedades que pueden causar en nuestros pacientes la pérdida de la microbiota o la disminución de la microbiota normal en el organismo de cada uno. Por lo tanto, se podría decir que la administración de estos medicamentos, como ya lo conversamos antes, debe darse siempre de manera preventiva, mientras que los probióticos directamente de manera curativa, ¿no? Un paciente que se ha enfrentado a una gastroenteritis, por ejemplo, de larga data de 7-8 días de curso evolutivo y que no ha tenido pues, un compromiso bacteriano. Esto quiere decir que probablemente sea una infección de característica viral. Si ha cursado con diarrea o con pérdidas muy intensas de líquido, pérdidas gástricas de grandes volúmenes, no solamente se debe de reposicionar y rehidratar al paciente en función de los líquidos, sino también de la microbiota, ¿no? Generar nuevamente esa homeostasis y ese equilibrio con el organismo del paciente, y ese es el momento en el que nosotros administramos probiótica a nuestros pacientes, alimentos probióticos, medicamentos probióticos, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia en la administración de cada uno y la posologia. Es muy interesante, muy interesante este tema, porque pues prácticamente de allí, como te decía al inicio, parten muchas funciones importantes. Y Tal cual, sí, así es. Muy importante, muy importante. Y el problema, ¿sabes, Carlos? Es que nos olvidamos mucho de esa parte, ¿sabes? eso como no se ve, Ni se ve, ni en ciertos casos pero se siente tampoco. Exacto. En ciertos casos no se siente, en otros casos sí, cuando ya empiezan a aparecer síntomas. El problema, Carlitos, es como yo siempre digo, la parte preventiva, ¿no? Saber prever este tipo de situaciones, educar a nuestros pacientes en función de una disciplina de prevención, porque al día de hoy, en el contexto latinoamericano, que es el que nos desenvolvemos principalmente acá, nosotros tenemos la prevalencia y la comorbilidad justamente ligada a este tipo de enfermedades que terminan desarrollando a la postre problemas severos que pueden aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, yo siempre trabajo en función de justamente ayudar a prevenir estas enfermedades, ¿no? Y es muy importante el tema de la microbiota, ¿no? En la cuestión de la prevención. definitivamente. Doctor, muchas gracias el día de hoy por plática. La verdad que para mí, porque de hecho yo trabajo mucho de temas de microbiota y sí quería ahondar un poquito más. Y Tema súper interesante. claro, y sé que ustedes ya también querían saber un poco más de cómo funciona esto de aquí. No solo desde pequeños, sino ahora adultos. A lo largo de la vida, sí es. Y lo vamos a seguir pidiendo. Gracias, doctor. Y a ustedes nos vemos siguiente semana, último podcast del mes. Está súper bueno. Y justamente vamos a estar con el doctor, que también es experto en esto. Vamos a hablar de café, pero de una manera muy singular. Alerta spoiler. Y de una manera muy singular. Y estése pendiente, porque le va a gustar muchísimo, porque es un tema interesante, aplicable y con bastante fondo. Así que nos vemos la próxima. Así es, nos vemos la próxima semana y ya saben, a cuidarse, la microbiota es muy importante. Y sí, Pilas ahí. chao, chao. Chao.